Las corrientes marinas son ríos dentro del mar, es decir, grandes volúmenes de agua que se desplazan en el océano siguiendo rutas cíclicas de manera constante, lo cual se denomina circulación general de las corrientes marinas. Para comprender esta circulación, se requiere imaginar un océano rectangular, colocado en forma vertical. Podemos establecer una clasificación de los distintos tipos de corrientes según su origen. Hay 4 tipos de corrientes que, dependiendo de su origen, se clasifican en corriente de densidad, debido a diferencias de temperatura y salinidad entre dos masas de agua situadas en distintos lugares o profundidades, se produce una variación de densidad. La tendencia natural es a compensar esta diferencia de densidad, por lo que una de las masas se desplaza hacia la otra a una velocidad en nudos proporcional a la diferencia de densidad. Por ejemplo, el agua de superficie puede sufrir un aumento de salinidad por evaporación. Estas corrientes no suelen ser muy intensas. Corriente de arrastre. Son las corrientes que se establecen en superficie por la acción directa del viento, siendo de mayor intensidad cuando el viento es constante sobre una masa extensa de agua, como es el caso de los alisios, que soplan noroeste y sureste en el Atlántico y Pacífico, creando corrientes de grandes masas de agua en dirección oeste. Corrientes de mareas. Son debidas exclusivamente por la variación del nivel del mar debido a la atracción de la luna y el sol, y su dirección cambia a la vez que cambian las mareas. La velocidad de estas corrientes suele ser muy intensa dependiendo de la configuración de la costa. En pasos estrechos pueden llegar a alcanzar 10 nudos, siendo un peligro o una atracción para los buceadores. En alta mar suelen carecer de importancia. Circulación oceánica. Se establece una circulación de grandes masas de agua más o menos constante debido a la combinación de dos tipos de corriente, una por la compensación de densidad y la otra por corrientes de arrastre. De este tipo de corriente, las más conocidas son la corriente del Golfo, que fluye en dirección noreste, transporta las cálidas aguas del Golfo de México hasta las costas de Europa; la corriente del Labrador fluye en dirección contraria desde las costas del Labrador y Terranova, transportando agua de las regiones cálidas. Y las corrientes son la corriente norecuatorial al norte del Ecuador, es cálida y se dirige de este a oeste. De ella se origina la corriente del Golfo, que recibe ese nombre al pasar inicialmente por el Golfo de México. Cuando la corriente norecuatorial regresa al Océano Atlántico, forma la deriva noratlántica, que llega a las Islas Británicas, a las cuales proporcionan gran cantidad de humedad y eleva ligeramente las temperaturas ambientales. Después de cruzar las Islas Británicas, una parte de la deriva noratlántica, donde se denomina corriente del Labrador, otra parte de esta deriva retorna al sur de las Islas Británicas, baña al norte de España y el noroeste de África, donde es conocida como corriente de las Canarias, y más adelante se reencuentra con la corriente norecuatorial, mientras una parte más bordea África. Las Calmas de los Caballos se localizan en el centro norte del Océano Atlántico. Es un lugar aislado por su nulo movimiento marino y atmosférico. Al sur de la corriente norecuatorial se desplaza hacia el este la contracorriente ecuatorial. En el sur de esta última surge la contracorriente surecuatorial, con dirección este-oeste, de la cual parte de la contracorriente del Caribe, que penetra también al Golfo de México por el sur de las Antillas, hasta el Golfo de Guinea, donde recibe su nombre. Una parte de la contracorriente surecuatorial se dirige al sur por el este de América, razón por la que se llama contracorriente de Brasil y de las Malvinas. Esta contracorriente se une en el sur con la deriva del viento oeste que bordea la Antártida, de la cual una parte, llamada Benguela, se desprende por el oriente del Atlántico. Esta es fría y se une con la corriente de Guinea en el Golfo del mismo nombre, donde ambas se dirigen al oeste para integrarse a la corriente surecuatorial. Las dimensiones del Océano Índico facilitan la circulación de las corrientes. En el Ecuador se forma la contracorriente ecuatorial que se desplaza al este, de la cual surge la corriente que circula en el Golfo de Bengala. Esta última origina la corriente norecuatorial que pasa al sur de la India. Una parte se interna en el mar Arábigo formando un pequeño anillo de circulación. Al salir dicha parte y reencontrarse con la corriente norecuatorial, sigue tanto por la contracorriente ecuatorial como por el estrecho de Madagascar,
donde recibe el nombre de corriente de las agujas, a la vez que se integra a la deriva de los vientos del oeste y a la corriente surecuatorial que atraviesa el Océano Índico por el Ecuador rumbo al oeste. En el noroeste de Australia, a la corriente surecuatorial se le desprende un ramal frío en dirección al este que atraviesa los mares de Indonesia para desembocar en el Océano Pacífico, donde se une a la corriente australiana del este que se deriva de la corriente surecuatorial del Pacífico y es cálida. Ambas continúan al sur y al este y se mezclan con la deriva de los vientos del oeste, de la cual se separa la corriente del Perú, que es fría y riega las costas occidentales de América, donde deja gran cantidad de plancton, favoreciendo enormemente la pesca. Esta corriente fue conocida en el siglo pasado por el ilustre geógrafo Alexandro de Humboldt, por lo que también se le ha dado su nombre. En el Ecuador, la corriente Humboldt da vuelta al oeste para reincorporarse a la corriente surecuatorial. Al norte de esta última fluye en sentido contrario la contracorriente ecuatorial que atraviesa de oeste a este el Océano Atlántico, donde recibe aportes de la corriente norecuatorial, la cual circula en sentido contrario hacia las islas Filipinas y costas orientales de Asia hasta Japón, donde cambia la dirección al oeste por el norte del Océano Pacífico. En esta región, la corriente norecuatorial se bifurca en la corriente del Pacífico Norte o Kuroshio, que llega a América originando la corriente de California. Esta última regresa al sur por la costa occidental de América hasta incorporarse a la corriente norecuatorial. De la corriente del Japón se deriva hacia el este la corriente subártica, que se separa de la corriente californiana para bañar el norte del Océano Pacífico, donde conforma un tercer ciclo con la corriente de Alaska y después en la latitud de Kamchatka se transforma con la corriente de Oyama-Shibu, la cual fluye al sur por el este del Japón. Allí se encuentra con la corriente del Japón y vuelve al este por el medio norte del Océano Pacífico. Aunque aquí se han presentado las corrientes más importantes, no se han explicado por completo su circulación particular o sinótica, lo cual significa que ellas se mueven de manera más compleja. Existen muchas subcorrientes cuyo comportamiento es totalmente distinto, se desprenden y se mueven independientes y forman remolinos o desaparecen. Hay además corrientes submarinas que fluyen a más de 300 metros de la superficie y cuyas rutas son desconocidas hasta que emergen y trastornan la circulación general del mar. También ocurren fenómenos extraordinarios como la corriente del Niño. Esta se forma a finales del año. Es una corriente cálida que desvía o inhibe la corriente Humboldt. La hace retroceder e impide que se traslade los millones de litros que lleva en suspensión. La corriente del Niño se llama así porque aparece en vísperas de Navidad. Ocasiona disturbios marinos fáunicos y atmosféricos, al distorsionar la circulación de vientos. De ese modo modifica la distribución de lluvias, por lo que algunas zonas se secan más de lo normal. En esas fechas particularmente se forma una corriente eólica denominada la Niña, la cual aparece después causando desequilibrios pluviales. La circulación general de los océanos tiene una función trascendental para todo el planeta, ya que equilibra la cantidad de agua oceánica permanentemente, al removerla. Revuelve las sales y sustancias para mantener sus características y su cantidad, y para conservar la fauna y la flora que habitan los océanos. También distribuye temperatura, impidiendo así que el calor sea excesivo en el ecuador y que en los polos el frío sea aún más intenso. Ayuda a los animales en sus gigantescas migraciones, como es el caso de las ballenas, que se trasladan del estrecho de Bering a la bahía Ojo de Liebre en Baja California para dar a luz. Además, ha favorecido al hombre en sus navegaciones. Las corrientes reparten el oxígeno en el agua para evitar su concentración o escasez. Igualmente redistribuyen el calor atmosférico por todo lo que se emite a la atmósfera. Sin embargo, las corrientes se van afectadas por el exceso de navegación que contamina con descargas tóxicas e inhibe el desarrollo de plancton y microplancton. En su circulación, las corrientes llevan esos tóxicos a lugares tan apartados como la Antártida, donde se han hallado restos de insecticidas y mercurio. La contaminación tiende a subir la temperatura planetaria y a disminuir la capa de ozono, lo que permite el paso de rayos ultravioleta, así como a desequilibrar el comportamiento normal de las corrientes. Esto provoca fenómenos como la corriente del Niño y que los mapas sinópticos, donde aparecen diariamente las condiciones exactas para la navegación, sean más complejos y menos confiables. Se puede concluir que las corrientes marinas son de suma importancia para la vida, pero los problemas originados por el hombre las afectan sin que aún se determine en qué medida y con qué consecuencias.